Bien, estoy iniciando en este momento la tutoría de repaso de la asignatura Psicopedagogía en Enseñanza de la Matemática. Esperaría unos instantes a que se conecten los estudiantes para poder iniciar dicha tutoría. Hoy vamos a trabajar con una parte relativamente final de lo que es las inteligencias múltiples, que ya lo habíamos visto en el fondo en la tutoría anterior a las grandes líneas, pero sobre todo entrar a la inteligencia lógico-matemática y ver en el área de la matemática qué inteligencias son las que pueden entrar en juego. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar que se incorporen los compañeros y compañeras para que podamos iniciar en unos minutillos dicha actividad. Estoy esperando entonces la incorporación de estas personas para que podamos ya dar por iniciado nuestra tutoría con la participación de los que puedan en un momento determinado, pues, ubicarse en Sky Empresarial. Entonces él espera y en breves minutos iniciamos este día, la tutoría, ¿verdad? Bueno, muy bien. Estoy esperando que se conecten. Buenas noches para todos. Voy a iniciar entonces lo que tenemos como tutoría de repaso sobre la temática que todavía nos ha quedado un poquitín pendiente en el entorno de la actividad que hemos estado desarrollando el día sábado.
concretamente, pues, el concepto de inteligencia múltiple, ¿verdad? Que ya lo habíamos trabajado, y el desarrollo de cuáles son las inteligencias en el entorno de la enseñanza matemática. No va a ser eh, muy extenso. Algunos nos están escribiendo ahí por el otro entorno de WhatsApp. He mandado el link para que accesen, ¿verdad? Y en este momento, pues iniciamos, ¿verdad? No queda más que iniciar en este momento en el proceso. Pues bien, vamos a mostrar el escritorio. Y accesar a lo que es la presentación de esta unidad 3 que ya teníamos. Ok. La idea es que podamos entrar. Carly, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. En este momento estoy compartiendo lo que teníamos. Confirmamos que se está observando. Pueden abrir el micrófono en este momento para... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve en pantalla. Perfecto. Entonces procedo a mostrarlo en la presentación a pantalla completa. Pues nos habíamos quedado y paso brevemente a finalizar lo que en la sesión anterior trabajamos. Es decir, se les ha enviado las preguntas que ustedes van a responder a su correo, ¿verdad? Sobre dos situaciones concretas. La primera pregunta era, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para desarrollar una buena adaptación curricular? Esto lo van a sacar del material, como les decía, que ya está trabajado, pero ¿qué es lo que se puede trabajar como elementos básicos del currículo? Objetivos. Los programas traen objetivos en un momento dado, según la necesidad pueden ser cambiados, agregados, también los contenidos, actividades, tiempos en los cuales se desarrollan los contenidos, cuáles recursos didácticos se tienen, qué metodología y qué evaluación. Pues estos son los elementos de todo currículo. En un momento dado ustedes podrían adaptar a través de procesos continuos, hacer ajustes, contenidos que se pueden agregar, suprimir, dar respuesta a necesidades, sobre todo educativas especiales de estudiantes. Entonces, los elementos de acceso al currículo
son la organización institucional, el apoyo didáctico, el apoyo técnico, pedagógico, tecnológico, etcétera. También apoyos personales a nivel de comunidad o de accesibilidad. Y aquí está un ejemplo. Puede ser que necesiten hacer una adaptación y esa sería un elemento interesante, ¿verdad? ¿Qué variables se deben considerar para tomar metodología? Y tienen algunas. Y lo que con esto terminamos, ¿verdad? Toda adaptación curricular como procesos de ajuste va a ir a la evaluación inicial psicopedagógica, a identificar necesidades educativas especiales, respuestas y seguimientos. Y aquí tienen algunos elementos que pueden trabajar. Entonces, eso es lo que ya el día sábado, hacia grandes líneas, habíamos trabajado. Hoy me quiero detener brevemente, decir que son trabajos colaborativos, sobre todo porque son varias las personas que intervienen en estas adaptaciones curriculares y que siempre es interesante trabajar en equipo. Ok. Paso a la parte de inteligencias múltiples. Este material complementa lo que ya vimos en la unidad anterior, ¿verdad? Lo primero es que en las inteligencias múltiples son debidas justamente a un psicólogo estadounidense de nombre Howard y de apellido Gardner, que es un profesor mérito de la Universidad de Harvard, en el que él plantea que la inteligencia como tal no son conjuntos unitarios que agrupen capacidades específicas, sino que la inteligencia, dice, es una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Y él plantea justamente la teoría de las inteligencias múltiples y que, como ya lo habíamos visto, son 8, ¿no? Son 8 inteligencias, entre ellos está la lingüística verbal, la musical, la lógica matemática, la espacial, la corporal kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Además, incluso podría ser posible una novena inteligencia, que es la existencial, que aún está pendiente de demostrar, ¿verdad? Y aquí tienen el cuadrito de las 8 inteligencias múltiples, ¿verdad? Que en el fondo, pues, son las que vamos a trabajar. Entonces, aquí es interesante que cada ser humano efectivamente es ese conjunto de elementos que tiene y que no solo es en una línea, sino que son en distintas líneas, de tal manera que eso lo hace diferente, como decíamos, de otras personas. Y esta teoría, planteada por Gardner, establece, como recordarán, existencia de multiplicidad de inteligencias, las cuales interactúan, o sea, estas inteligencias se mezclan y se potencian unas con otras, como vamos a observar. La lingüística, pues, capacidad de usar palabras, las personas que son muy dadas a ser oradores o ser escritores en forma sintáctica, fonética, y que en un momento dado pues se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué involucra esta? Lectura y escritura. También el escuchar y el hablar. Entonces, estamos hablando de otras, en otras palabras, de un lenguaje escrito y un lenguaje verbal, ¿verdad? Aquí vean qué interesante es esto. Sensibilidad para sonidos y palabras con sus matices de significado, ritmos y pausa, ¿no?
Normalmente esta inteligencia se atribuye a escritores, a poetas, a oradores, a filósofos, etc. La que los que nos hemos metido a esta vocación de docentes tendríamos o deberíamos tener más desarrollada es la inteligencia lógico-matemática. ¿Y en qué consiste? Consiste en justamente hacer uso de la numerología, de los números, en una manera eficiente y razonada, en general adecuadamente. Ustedes esperaría que sean muy sensibles a esquemas, a relaciones lógicas, a funciones, a abstracciones relacionadas con esta inteligencia. Y entonces nosotros deberíamos tener una capacidad relativamente alta o cultivarla en razonamiento abstracto. Y este razonamiento abstracto obviamente lo que va a involucrar es ciertas capacidades en el área numérica, ciertas capacidades en resolución de problemas, capacidades en cálculos numéricos, capacidades en tomar o decidir ciertas inversiones, etcétera, ¿no? Normalmente corresponde a los que van en la área matemática, la física, los que estamos en ingeniería o en economía. La siguiente es la inteligencia visual espacial. Estas son orientados a las visiones que tienen algunos profesionales de entrar en el área tridimensional, permiten percibir imágenes, sobre todo, recorrer espacios y producir decodificaciones de lo que es una información gráfica. Obviamente, todas estas personas que tienen una inteligencia visual especial forman representaciones espaciales que no les quepa duda y pueden operar internamente con ellas. Esta inteligencia la tienen muy dispuesta los navegantes, los arquitectos, los escultores, etc. La siguiente es la musical. Percibe, discrimina y transforma y expresa formas musicales. Recuerdan a algunos compositores de gran talante como Mozart, tenía muy desarrollado esta inteligencia musical. El tono, el ritmo, el timbre, etcétera, que son propiedades en la música, pues son muy desarrolladas. También el canto, la ejecución de instrumentos. Normalmente se dice que esta inteligencia va orientada a aquellas personas que son cantautores, compositores, etcétera, ¿no? Directores de orquesta, directores musicales, etcétera. Y luego vienen las inteligencias, dentro de la inteligencia múltiple, la que se conoce como interpersonal. Y vean acá, inter es entre personas. Aquellas personas que tienen la capacidad de ponerse en el papel del otro, entender a los otros, interactuar con ellos, pues gozan de este tipo de inteligencia. Aquí hay un personaje que, si no recuerdan, es Gandhi, que tenía bastante desarrollado esta inteligencia. Entonces, pueden estar representadas por políticos, por los mismos profesores, los líderes religiosos y aún los vendedores. ¿Para qué se usa esta inteligencia? Para diferenciar a las personas, para entrar en procesos de contacto con otras, procesos de orientación, etcétera, ¿verdad? La inteligencia ya no del tipo interpersonal, sino que la otra inteligencia intrapersonal va hacia adentro, dirigir su propia vida, incluir autodisciplina, autoestima, autocomprensión. Y esta inteligencia es toda aquella capacidad que tenemos para entendernos o comprendernos a nosotros mismos. De tal manera que nos permite introducirnos, imbuirnos hacia nuestro interior y de una manera técnica identificar aquellos temores, virtudes, defectos, o sea,
Estas son aquellas personas que se pueden hacer autoevaluaciones muy objetivas y normalmente eh, son personas que han alcanzado ya un grado de madurez y estabilidad perfecta. Ok. Luego, la inteligencia emocional, Buenas noches. que vendría a ser una mezcla, un híbrido de Buenas intra noches. e inter, y juntas determinan la capacidad de dirigir nuestras vidas en forma satisfactoria. Aquí entrará en juego el manejo de destrezas que nos ayudan a maximizar la felicidad a largo plazo y no entrar en procesos de crisis. Y por último, la inteligencia naturalista, todas aquellas personas que tienen contacto con el medio ambiente y que les permite en un momento determinado tener esas experiencias de ser parte del entorno entre plantas, animales, personas, la parte naturalística, les interesa la parte de la biología, la parte de la flora, fauna, de tal manera que son las personas que se encuentran con carreras como biología, antropología, etc. Luego viene la parte corporal y kinestésica, es aquellos que tienen la capacidad de movimiento, de equilibrio, destrezas, muchos bailarines, ¿verdad? Están Oh, dentro de esa área y buenas noches. uso de su propio cuerpo, ya sea para en forma total o parcial, poder ser parte de ese entorno que se tiene. Entonces estas personas pueden controlar muy bien sus movimientos corporales, manipular objetos y lograr efectos en el ambiente. ¿Quiénes tienen esta inteligencia muy desarrollada? Las personas que trabajan con artes manuales, los artesanos, los atletas, los que tienen contacto, por ejemplo, con médicos cirujanos. Ok, esas como inteligencias generales, ¿verdad? Entonces, Sí. de esto que ya habíamos hablado, solo faltaría ya la aplicación al área de la matemática de estas inteligencias múltiples. Entonces, antes de pasar a esto, regreso a como siempre lo hacemos, ¿verdad? A poder compartir eh, ya en el trabajo cotidiano. Esto de las inteligencias múltiples, como entenderán, es un elemento muy importante para generar discusión, porque es más, ustedes han tenido la posibilidad de conocer en qué área de estas 8 inteligencias tienen mayores fortalezas y en cuáles deben ser potenciadas. Entonces, puede ser, como digo, que alguien no tenga muy desarrollado una inteligencia, pero que en un momento dado va a descubrir si debe de mejorar sustancialmente en ella. Por ejemplo, yo interactúo en este momento para que no sea simplemente el docente el que está en este entorno de trabajo, sino que también ustedes puedan aportar. Entonces, eh, dejo abierta la discusión para que podamos abrir micrófonos si lo podemos Hola, hacer, buenas noches. porque hay micrófono para trabajar, y si no, pues Por podemos chat. aportar aquí en el chat, ¿de acuerdo? Entonces queda abierto algunos minutos para poder compartir. La idea es lo siguiente, que
esto de las inteligencias múltiples, en el caso particular de cada una de ustedes, o cada uno de ustedes, les lleva a que hay alguna inteligencia que ya lo conoció en su test, que está más desarrollada. Entonces, comienzo con Saraí. Hola, buenas ¿Me noches. escuchando? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Soy Carly, pero quería ver si me escuchaban porque estoy desde la Bueno, muy aplicación del bien, qué, teléfono. qué bueno que puede hacerse presente. Me gustaría escuchar su opinión eh, como persona, qué inteligencia, según su evaluación, es la que más ve usted que la tiene como elemento positivo y cuál considera que es aquella que debe de fortalecer. Vamos a ver. Pues a mí en lo personal, como primera me salió la intrapersonal y Ah, la segunda la lógica matemática. ya. Y en la que sí debería de trabajar es como en las relaciones con las personas, la inter sería, ¿verdad? La Sí, que es como social. así hay dos, ¿verdad? Que son personales. La inter, o sea, en conjunto con nuestro entorno, y la intra, o sea, hacia el interior, que nos permite en alguna forma reflexionar, etcétera. Entonces, normalmente puede ser que algunas personas sean muy, entre comillas, sociables, ¿verdad? Estas tienen Ajá. una capacidad muy grande de interactuar. Sin embargo, si usted se fija en la docencia, el concepto de poder interactuar con las otras personas, que en el fondo son los alumnos, los estudiantes, necesariamente, aparte de las otras inteligencias que deben estar desarrolladas, esta de la interacción con las personas debe de potenciarse. Eh, entonces, si eso es así, quedan retos ahí para poderlo conseguir. No es cuestión de creer que se debe a algunas dificultades que alguien puede tener. Estas pruebas simplemente nos dan una pista para en un momento dado, pues como entender por dónde debemos orientar. Así que muy bien, Saraí, pues a potenciar eso y justamente Soy Carla. estos Soy entornos. Carla. Perdón, usted es Carlita. Bueno. Sí, Ah, ella bueno. quería ver si se escuchaba y por eso hablé. Bueno. Bueno, Carlita, usted es de la sede. De Chalate. Estamos en Chalate, sí, como no. Como no, aquí estamos, sí. Entonces, la cuestión es que, Ramírez, ¿verdad? Carla Marisol. Carla Sí. Yasmín. Que hay otra Carlita acá, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, eh, ¿y su hermana Rocío está por ahí? Tampoco. Hoy no. Sí, por aquí. Ahorita se la voy a... Vaya. Bueno, Pero entonces, está un poquito alejadita, pero ese sí está escuchando. va, Yo perfecto. tenía una consulta desde que leí el texto. Sí. Así como nosotros que somos maestros de matemáticas, ¿cómo podemos potenciar en los niños que nosotros detectamos que tienen deficiencia en cuestiones de la inteligencia lógica matemática, para Ajá. que ellos vayan desarrollándola, pues porque hay niños que les cuesta más que otros? O sea, ¿qué tácticas podemos utilizar como maestros? Vaya. Con relación a esa parte, justamente para el área de primaria está el material este que se ha facilitado, es el que voy a comentar inmediatamente después de esta parte, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así que Vaya, sí, sí o está. sea que estamos bien. Vaya, otra compañera o compañero que quiera participar, entonces también que nos pueda compartir su
sus descubrimientos sobre inteligencias múltiples. Micrófono abierto o escritura en el chat. Hola, buenas. Rocío va a hablar sobre la inteligencia múltiple que le salió y de que... Rocío va a hablar ahorita. Vaya, perfecto. Buenas noches. Compartamos, Rocío. Hola, buenas. Buenas noches, Rocío. Bienvenida. Dígame. Gracias. La inteligencia múltiple que me resultó fue la musical y la lógica, creo. No me recuerdo bien. Va. ¿Usted está en un proceso de contacto con algunos estudiantes? ¿No? No. No, bueno. Y interesante, fíjese, sí, usted, pero se está preparando en el fondo para entrar en ese proceso, ¿verdad? Sí. Ok. Y qué interesante la existencia, en su caso, de la inteligencia musical. Cuénteme un poquito de eso. Mira, a mí siempre me ha gustado la parte de todo lo relacionado a música. Ajá. Desde pequeña yo practico guitarra y quizá por eso. No, es que exactamente, o sea, si tiene, por ejemplo, una habilidad para tocar algún instrumento, con toda seguridad que esa habilidad pesa sobre las otras inteligencias, ¿verdad? Sí. Entonces, pero fíjese que qué interesante también, usted va para un área de enseñanza de la matemática, alguien diría, mire, pero se podrá combinar esa inteligencia que alguien tiene en el área musical con la matemática. Pues yo le digo que sí. Fíjese que el entorno sobre todo trabajando con pequeños, con niños pequeños, en un momento dado se pueden volver ambientes lúdicos, o sea, ambientes de juego, en donde la música como tal sea un factor que contribuya al alcanzar objetivos eminentemente cognitivos, fíjense. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños son muy dados al juego, y si se logran combinar los procesos de canto de canciones que vayan ligadas a esto de ambientes matemáticos, con toda seguridad que va a ser un gran apoyo en ese sentido. Muchas gracias, entonces, Rocío. Dejamos abierto entonces para otras compañeros. Juanita tal vez quiera participar, o Ruth o Saraí. Buenas noches. No sé si me escucha. Cómo no, le estoy escuchando. Le estoy escuchando, Juanita. A mí me salieron 3. Sí, dígame, ¿cuáles son? Me salió lógica matemática, correcto, la musical y interpersonal. Interpersonal, vaya, sí. Una preguntita, Juanito, ¿usted está en contacto con estudiantes? Ahorita no. No. Pero en la iglesia he trabajado bastante con niños y con jóvenes. Es que estuve en la escuela también trabajando, pero ahorita no. Bueno, entonces usted ya ha tenido llamémosla, la experiencia de poder interactuar a nivel de su iglesia con procesos formativos. Obviamente usted en el área religiosa, pero al final es interesante porque esto ya es una experiencia acumulada que le va a generar ya en el otro ambiente, que es el ambiente eminentemente académico, esa posibilidad. Y vea que, como ha estado interactuando, usted en alguna forma también tiene esa visión de contacto con personas. Muy bien, ¿verdad? De acuerdo, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra dos de las compañeras que para compartan? Buenas noches. Buenas noches, adelante, Ruth.
Bienvenida. La inteligencia especial. Dígame. Es una área donde a algo como modelo mental para nosotros y así enseñarle a Ajá. lo mejor ¿Tenemos algún? hay varias cosas Sí. de la cultura, la arquitectura, los diseños, las decoraciones, la área. Allá. Sí, o sea, tiene esas habilidades, llamemos manuales, ¿verdad? ¿Verdad? Y una preguntita, Ruth, usted, dígame. A los niños de hoy solo se les solo con el cuaderno, con Ajá, ¿cómo no? cada tema como arte, como un diseño, como una decoración. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Pues fíjese, Lean y pasen al cuaderno lo de libros. No solo leer y escribir. sí, ¿cómo no? Bienvenido, Marvin, también se incorpora en este momento. Bueno, perfecto. Entonces, hay que seguir cultivando. ¿Y cuál fue cree Ruth, que es su inteligencia que debe como ponderar, me decía? La que debe mejorar, la que tendría que estar más pendiente de ella. ¿La identificó? La especial, Casi no le escucho, dígame. la inteligencia especial, La donde van inteligencia donde va lo visual, Espaciales. especial, Espacial, creo. Es espacial, espacial. es Ajá. espacial, la espacial, sí, que trabaja con el entorno o que le permite en un momento dado tener como una visión incluso de planos tridimensionales, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, ya uno va a ir viendo ya en el proceso cómo poderlo hacer, ¿verdad? Ok. Me falta A Marvin falta. Marvin y Saraí. Marvin Argueta. Estamos un poquito acá trabajando y preguntando con el test de inteligencia múltiples cuál de las 8 inteligencias, cuál o cuáles, porque puede ser que sean varias, son las que más fortalezas tiene y cuál de las inteligencias considera pueden ser algunas que sean necesarias potenciar, ¿verdad? De las que salieron como con resultados menores, ¿cuál estaría usted como pensando en que debe potenciar? Si puede, me escribe o apertura el micrófono en este momento. Buenas noches. Hola, No hola. sé si me logra Saraí. escuchar. Saraí, ¿cómo no? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo Vaya, no? ahí evaluando, ¿verdad? Me salió la inteligencia verbal, que yo Ajá. siento que tiene que ver con la cuestión de que siempre me ha gustado leer mucho, entonces quizás de tanto leer a uno se le quedan diferentes palabras y encuentra nuevas formas de expresarse. Sí, Yo siento que es por esa parte. sí, ¿cómo no? También la inteligencia visual espacial, que en esa parte yo siento que es porque siempre me ha gustado dibujar o decorar o hacer cosas manuales. Correcto, sí, 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 sí. Entonces sí, siento que por esa parte. Ajá, Y luego también la inteligencia interpersonal, ajá. que creo que tiene que ver con tratar con las diferentes personas, ¿verdad? Correcto, así es, sí, sí. Y siento que me hace falta un poquito, y quizás no un poquito mucho, porque es la carrera en la que voy, la de lógica matemática. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? No llegué al 4.
pero siento No, que le hace falta un poquito, sí, un sí, poquito bastante. sí. No, va, perfecto. Entonces, muchas gracias, Arey, por compartir. Marvin, si pudiera participar con la Buenas noches. cómo no, buenas noches, Marvin, bienvenido. ¿Usted Gracias, gracias. cómo anduvo con su evaluación? Fíjese de que yo con mi test de inteligencia, igual que casi que la compañera, esto a mí la que me hace falta es en la verbal y en la lógica matemática. Ah, De ahí las demás sí, por lo menos llegué al 80%. bueno, no, entonces está muy bien. Sí, o sea, uno en este entorno va a ir descubriendo cuáles son las inteligencias que al final hay que como mejorar. Pero ¿cómo decirle? No es que esto sea como un reto que usted va a tener, mire, en una semana, lo consigo, no. Es cuestión de saber que hay actividades que van a ir permitiendo en el transcurso de la carrera de irlo consiguiendo. Bueno, pasamos a la última parte que va a ser referida a de qué manera se puede el ambiente lógico matemático operativizar, ¿verdad? Estábamos con la inteligencia corporal kinéstica y hay en el material que tenemos hay un apartado que dice las inteligencias múltiples aplicadas al área de las matemáticas. El material este que se está analizando es un material que es una especie de tesis de grado en España, de tal manera que, y ese concretamente en un área, es el área de primaria, de primero a sexto grado. Y ahí la legislación española define las matemáticas con los siguientes conceptos. Habla de, lo leo textualmente, un conjunto de conocimientos que están asociados en una primera aproximación a los números. Cuando se está iniciando un entorno en el área de matemática, los muchachos entran en juego con esta primera idea, aproximarse a el conocimiento de los números y de las formas, o sea, los números como concepción y las formas geométricas también que tienen en geometría una gran trascendencia, porque justamente la geometría y en concreto la geometría plana es como la primera visualización de los ambientes matemáticos, ¿verdad? Se le enseñan a los niños, por ejemplo, el concepto de longitud, se le enseña el concepto de área, algunos conceptos de figuras que se pueden construir, etcétera. Y ese entorno van de una manera, si se quiere, secuencial y sistemática, progresivamente completando hasta que podrán generar y analizar diversas situaciones, permitiendo, dice al final, estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad. La realidad como tal es parte de el bello mundo de la matemática. Si no, véanlo ustedes a su alrededor, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, en el fondo, son figuras. Desde figuras regulares o no, hasta concepciones circulares, etcétera, o curvilíneas. Es más, la misma naturaleza coloca algunas figuras perfectas casi, ¿no? Por ejemplo, el caso de las abejas, ¿no? Donde aparece la miel, esas figuras que se forman son figuras geométricas perfectas. Entonces, de esta definición, lo primero que nosotros vamos a como arrancar o desprender es que las matemáticas no son exclusivamente números.
sino que a través de las matemáticas se favorece el desarrollo de todas las inteligencias. O sea, el concepto del número está asociado, como lo van a ver, a otras inteligencias. Entonces, es cierto, ¿verdad? Las matemáticas están ligadas a la inteligencia lógico-matemática, obviamente, pero también la matemática nos va a ofrecer posibilidades de incrementar o aumentar nuestro vocabulario. En primer lugar, ¿por qué? Porque los conceptos que a nivel de el lenguaje o la gramática se están en ese momento en un entorno educativo ejercitando o planteando, también la matemática pues es un lenguaje verbal que en un momento dado tiene que ser, o un lenguaje natural que en un momento dado tiene que ser convertido a lenguajes matemáticos, algebraicos. Por ejemplo, cuando ya se comienza a enseñar algunos problemas de aplicación, tienen que los chicos o los pequeños trasladar y conceptualizar lenguajes técnicos y escribirlos en un lenguaje matemático. Se generaliza también la comprensión lectora. Usted está estudiando matemática, lo primero que debe de saber es lectura comprensiva, porque hay un lenguaje que es el que usted recibe la información y de ahí la arma, qué datos nos han dado, qué nos están pidiendo. En un momento dado, entonces, la comprensión lectora a través de lectura comprensiva entra en la inteligencia lingüística verbal. Ahí está, ¿no? También a quienes les gusta la parte espacial, visión espacial, pues normalmente la matemática entra en esos entornos. Cuando se están construyendo, por ejemplo, figuras, triángulos, que con los triángulos y los rectángulos de repente usted pone a un estudiante a hacer o dibujar una casa, pues ya ahí está entrando en ese conceptualización de ir dándole forma a una realidad de tipo espacial. Por supuesto, si en un momento dado también, por ejemplo, la construcción de un cubo, ya usted lo lleva, ya no desde la parte plana, sino que le da ya la dimensión de profundidad, está en el entorno espacial. Las que les gusta la música, reconocemos estructuras rítmicas basadas en el conteo. Justamente el conteo a nivel de la música y a nivel de ritmo es parte importante a veces de la misma matemática. Y vean esta, relacionar sus conceptos con situaciones conocidas. O sea, el concepto que usted tiene, el caso típico, las señoras de los mercados, fíjense, las vendedoras, las tradicionales señoras que tienen un canastito y que venden tomate, que venden arroz, que venden carne, etcétera. Yo les preguntaría, ¿se equivocan ellas seguidas cuando dan vueltas o no? Casi nunca, ¿verdad? Casi nunca. Y fíjense, aunque no sepan leer y escribir, hacen bien las cuentas. Correcto. Y se dan casos de personas que no saben leer y escribir, pero para hacer cuentas son número uno. Quiere decir que en el fondo estas personas, mire si no, tienen desarrollado una inteligencia lógica matemática, pero también tienen otra, que es la interpersonal, que el entorno que en un momento dado podría ser un entorno de juego para algunas personas, para ellas es su entorno habitual de trabajo con personas, de vueltos, etcétera, ¿no? Cuando en un momento dado también una persona entra a analizar un problema y se pone a tratar de resolverlo y al final lo resuelve, hay una especie de introspección, o sea, el bagaje de conocimientos que pueda tener alguien en ese momento lo asocia para construir una estrategia, porque al final la resolución de problemas son construcciones de estrategias de resolución. Fíjense en esto.
A veces se acostumbra que los muchachos se les vuelve muy mecánico y esto al final de cuentas no tiene mucho sentido, el mecanizar. Al revés, sí tiene sentido en el área de matemática el razonamiento, o sea, la construcción de estrategias de solución y ahí está ya en presencia de inteligencias intrapersonales, o sea, el conocimiento de nuestro entorno nos permite imbuir hacia el interior de la persona para generar una respuesta que ya es una estrategia de solución. Luego, podríamos, vean acá, hacer proyectos observando la naturaleza. ¿De qué manera? Bueno, si usted en un momento dado sabe que hay un río, por decir algo, usted sabe que para pasar el río se necesitaría hacer una construcción que es un puente. Cuando ya entramos en ese proceso que el entorno natural nos lleva a cierta proyección natural, es que estamos en presencia de una inteligencia de tipo naturalista. O el mismo detalle de cronometrar tiempos en realizar carreras. Cuando los profesores están cronometrando tiempos, sí, es cierto, pero ahí que está entrando en juego el área corporal y el área de movimiento, sinestésica o kinestésica con K. Ok, entonces vean que en el área de las matemáticas entonces hay muchas de las inteligencias que entran en juego y sobre todo la formulación de objetivos cuando se está enseñando matemáticas son aquellos como elementos que dirigen la acción, o sea, en matemática cada contenido tiene un objetivo general, objetivos específicos por alcanzar. Y estos son los elementos como primordiales en las planificaciones de las aulas, de la práctica que se tiene en el aula. Son como los caminos, como las guías para conseguir los fines o las finalidades o los grandes retos que presenta el entorno. Además, le permite establecer cuáles son las capacidades que se deben adquirir. Hoy se habla del concepto de competencias. Recuerdan que se lo mencionaba. Pues bien, al plantear todas esas actividades que un docente va a tener y que va a llevar a la práctica a fin de conseguir o alcanzar esos objetivos, es muy ventajoso, óigase bien, tener en cuenta esta teoría de inteligencia múltiple. ¿Por qué? Porque al final de esto usted podrá disponer de diversidad, o sea, variedad de actividades que le permitan en un momento dado estimular cada una de estas áreas que hemos mencionado. Y esto que está acá es al final las actividades matemáticas que permiten desarrollar las inteligencias múltiples. Si ustedes recuerdan, hay por ahí unas preguntas, pues acá ya esto le va a servir también como resumencito, también para, aparte del enfoque de las adaptaciones curriculares, puedan ver de estos retomar para dos ejemplos concretos en cada una de estas áreas de aplicación matemática. Entonces, les muestro, lo tienen también en su material, por ejemplo, qué actividad matemática puede desarrollar la inteligencia lingüística. Bueno, recuerda que cuando uno está enseñando, lo primero que debe conocer es un lenguaje técnico, ampliar nuestro vocabulario con lenguajes técnicos. Pero también los matemáticos debemos de expresarnos correctamente en un lenguaje matemático, que es la traducción de la realidad hacia ese entorno. O sea, los lenguajes verbales traducidos a lenguajes matemáticos, ¿verdad? Describir procesos de razonamiento, las comprensiones lectoras fundamentales en la resolución de problemas y la búsqueda bibliográfica de matemáticos ilustres. Esto se hace muy poco, fíjense, en el aula. Normalmente nos quedamos con saber que es un teorema de Pitágoras, lo aplicamos, pero no damos la historia completa. Y en las formaciones iniciales es importante que la historia matemática se cuente totalmente.
¿Esto a qué va a obligar? Va a obligar a que se puedan, hoy con el auxilio de Internet, es mucho más fácil que antes. Antes tenía que alguien tener una enciclopedia, que eran caras, y que no todo el mundo la tenía, o que tenía que ir a la biblioteca para ver la enciclopedia. Hoy el Internet ha facilitado mucho la búsqueda de información. Esta es la parte de la lingüística, pero también vean la lógica matemática, conocimiento de elementos básicos matemáticos, las argumentaciones matemáticas, establecer y determinar procesos de pensamiento, cómo pensamos, cómo hacemos inducciones, deducciones, que son como los dos procesos de pensamiento más generalizados. La inducción, que es de lo particular a lo general, o la deducción, que es de lo al revés, de lo general a lo particular. Integrar conocimientos matemáticos con otros tipos de conocimiento. La realidad obviamente debe ser parte de este entorno, y tener cadenas de argumentos identificando ideas básicas, estimación y enjuiciamientos lógicos para poder dar validez a argumentaciones e informaciones, identificar, aquí aplicar algoritmos, distintos tipos de números, medidas de símbolos, elementos geométricos, etcétera, aplicar algoritmos de cálculo, poner en práctica procesos de razonamiento y usar elementos matemáticos para enfrentar aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Una manera práctica en el aula son actividades que permitan a los muchachos estar haciendo matemáticas sin que se sienta que es parte de la cátedra, ¿verdad? Bueno, aparecen también acá algunas actividades en el área espacial, desarrollo de visualizaciones, manejar o manipular figuras en el plano y en el espacio. Aquí es donde entran en juego, por ejemplo, las construcciones manuales. Cuando se está trabajando con geometría, ¿verdad? Sobre todo, es interesante, y en general en matemática y en cualquier área, ¿verdad? Siempre van a tener visualizaciones gráficas, el empleo de mapas, planos, etcétera, ¿no? Ese es el área espacial. El área cinético-corporal, interactuar con realidad para transmitir informaciones precisas, relacionar formas geométricas con producciones artísticas. Vean esto. Normalmente, por ejemplo, un cuadro, un dibujo, una pintura, está inmerso cantidad de formas geométricas. Entonces, lo interesante es que se le lleve a apreciar el arte a los jóvenes, pero que dentro de esa apreciación de arte también encuentren entornos matemáticos, ¿verdad? El cálculo de tiempos cuando se está trabajando, tiempos para desarrollar una labor, etcétera, y elaborar gráficas con estos resultados de las pruebas. Y por último, para los que les gusta la música, contar tiempos de frases musicales, estructurar las piezas. A veces se pueden hablar de ritmos binarios, divisibles entre dos, ritmos ternarios con 3 tiempos, estructuración de piezas, ordenamiento de los sonidos y representación gráfica de la duración de los sonidos. Y luego aparecen las últimas, la interpersonal y la intrapersonal. Interpersonal, maestro tiene mucho que hacer acá, trabajar en equipo. No se aprende, no hay otra manera en donde puede existir un aprendizaje, además de significativo, aprendizaje colaborativo, es cuando usted pone a los muchachos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque entra en contacto personas que a veces ni se conocen y que en un momento dado ahí va a descubrir usted líderes, personas que toman la batuta en un momento dado y que van a compartir distintos puntos de vista, y de repente se están ahí como peleando quién es el líder, pero al final lo interesante es que esto lleva también a procesos de sociabilización
interesantes. La elaboración de encuestas, la realización de debates sobre temas científicos. Yo no sé si se usa ahora actualmente algunas estrategias que antes se usaban, pero antes lo que se usaba eran combates, se llamaban. La clase dividida en dos grupos, se ponían a preguntarse estudiantes entre sí, y es interesante porque era un aprendizaje que al final se convertían en significativos. Luego, la inteligencia intrapersonal, potenciar la utilización de herramientas matemáticas, verbalizar procesos seguidos de resolución de problemas, puntos de vista, capacidades de argumentación, desarrollar actitudes personales, etcétera. Finalmente, la parte naturalista, interpretar a través de medios naturales actividades de rastreo, de orientación, presentaciones, realización de informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en un proceso de investigación de flora, fauna, en comunidades autónomas. Ahí las comunidades autónomas está referido a España justamente, que hay muchas comunidades autónomas. Las comunidades valencianas, por ejemplo, son una de ellas. Bueno, si se fija, dentro de la gama de actividades matemáticas hay diversidad de inteligencias que pueden irse desarrollando. Pues bien, esa sería como el gran reto que se tienen a nivel de el magisterio, ver de qué manera desde la matemática se pueda desarrollar y potenciar estas inteligencias, ¿verdad? Entonces, la práctica docente les va a dar a ustedes infinidad de posibilidades para poder poner en práctica con lo que serán sus estudiantes en esta línea, y van a ver que del área de la matemática se puede conseguir mucho. Bueno, dejamos entonces una última participación para ver y que ustedes puedan compartir algunas experiencias en un área concreta, si es que se han tenido, o algunas preguntas que en un momento dado se puedan desarrollar en estos minutos que tenemos para poder ir finalizando esta tutoría de refuerzo. Con esto que tenemos ya se podrá trabajar lo siguiente. Uno, hay dos preguntas que tienen hasta el domingo para poderlas contestar. Les decía, lo trabajan en Word y lo suben en PDF y ya está habilitado ahí para que lo puedan hacer ya a partir de este día en la plataforma, en el aula virtual. Pero también, si ustedes se fijan, por ahí me preguntaban en la tarde, hay otra actividad de la creación de una infografía. Esto no es para allá, sino que es hasta el mes de noviembre, el 9 de noviembre, pero será interesante que ya vayan pensando en eso. ¿Por qué? Porque la infografía va a ser sobre temáticas que ya se están cubriendo en esta unidad 3. Entonces, en este sentido, pues ya se podría ir practicando. Y si ya alguien tiene el tiempo suficiente, pues ya lo tiene preparado y lo sube cuando ya haya aparecido los contenidos de la unidad 4. Ahí va a estar el link para que puedan subir esa parte. Entonces, dejamos nuestra participación para algún comentario, alguna participación que tengamos en este momento, ¿verdad? Yo tenía una duda sobre las inteligencias, ¿verdad? ¿Cómo no? Dígame. Que vienen dadas, bueno, yo tengo un concepto que tal vez por el entorno donde uno se cría, o vienen dadas por la genética. O sea, ¿qué predispone a una persona para que desarrolle en sí unas inteligencias más que otras? Usted lo ha dicho justamente, el entorno en que usted se desenvuelve. Vaya, por ejemplo, si usted está en un entorno, fíjese, en donde su familia son arquitectos, por decir algo, usted va a visualizar que estas personas normalmente están
con aspectos de tipo espacial, por decir algo, ¿no? O al revés, Sí. Usted está en un entorno donde su familia, papá, mamá, hermano, alguno, está participando formalmente o profesionalmente, lo digo así, en una agrupación musical, de repente a usted le va a surgir la posibilidad de decir, bueno, yo podré participar. Vean si no, a nivel de los Estados Unidos, cuántas, sobre todo en los años 70, 80, cuántos grupos musicales surgen y es la familia completa la que trabajaba. Están los Jackson 5 y otros Acaba. y otros grupos musicales, ¿verdad? Si no, váyase por acá también por el lado de San Vicente, ¿verdad? Que habían en una época muchas orquestas que surgieron de esa zona paracentral. Eso es el entorno. Los hermanos Flores. Los hermanos Flores, exactamente. pero hay otras orquestas. Está la orquesta, sí, hay muchas otras orquestas, ¿verdad? Orquesta San Vicente también, ahí está, ¿no? Ya no los Flores. Pero el ambiente en que usted se desenvuelve es un primer como elemento que puede asumir un rol de potenciar una inteligencia en concreto. Sin embargo, lo que mencionaba, a veces los trabajos, las vocaciones que van surgiendo en el transcurso de la vida, de repente hacen que una persona tenga que modificar una inteligencia que tenga poco potencial en su historia concreta y tenga que adquirir otra. Yo conozco casos de personas que de repente, por razones, sobre todo de falta de oportunidades de trabajo, son profesionales que de repente han optado por una profesión, o si se quiere, por una labor eminentemente manual o técnica. Personas que de repente son administradores de empresas, pero tenían que cubrir procesos alimenticios de su familia y llegaron a trabajar a un taller mecánico y de repente se quedaron en esa área. Y no es porque no pudieran salir, sino que de repente la cuestión manual les fue favoreciendo y al final se sienten cómodos así, ¿verdad? En ese ambiente técnico. ¿Ah? Ah, sí, interesante. ¿En cuáles materiales? Vamos a ver, Saraí me dice, ¿cuáles materiales podemos encontrar información para responder las preguntas? Ah, bueno, cómo no. Si se fijan, hay varios materiales en PDF. Un primer material, que son como 5 o 6 páginas, es la parte introductoria. La parte donde está la diversidad en el aula, que es el segundo material, que como de 20 tantas páginas. Ese material es uno de los que ustedes van a trabajar. Lo veo acá en este momento. Por ejemplo, hay un primer material que habla de diversidad en el aula, es el material número 1. Esto le da la primera idea de lo que se refiere, pero hay un material que tiene concretamente 24 páginas que habla de la atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. Ahí donde ustedes se van a ubicar prácticamente en la página 9 en adelante, porque ahí en la página 9 aparece los conceptos de adaptaciones curriculares y comienza el texto ahí a mencionar las características que tienen estas adaptaciones, los medios de acceso al currículum, etc. Entonces, de las 9 en adelante, ahí está para la primera pregunta. Y para la segunda pregunta, pues es el material, para la pregunta número 2, la parte de matemática, que ya casi en esta presentación se lo estoy dando, ¿verdad? Para que lo saquen, pero si no, como tienen que ampliar un poco el concepto, está la otra parte en donde aparece las actividades matemáticas en entornos, lo que decía, de estas comunidades autónomas y
se los muestro en este momentito. Es el material que dice inteligencia múltiples en matemática. Este tiene 73 páginas, dice Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid. Título: La inteligencia lógico-matemática en la etapa de primaria, uno de las 8 inteligencias múltiples, que es este material de 73 páginas que tienen ahí como último material en PDF. Entonces, básicamente estar ahí, ese material último que le estoy mencionando es para ampliar esto de la inteligencia múltiple. Sin embargo, en la presentación que voy a compartir con ustedes también, esta última parte, aparece las respuestas a eso que se le está mencionando como segunda pregunta, que justamente esa segunda pregunta viene a identificar qué actividades, dice el entorno, se pueden generalizar. La pregunta dice así: proponga 2 ejercicios que permitan desarrollar la inteligencia lingüística. Vean que hablamos de acá de lingüística y la inteligencia lógica matemática. Ahí, en esa presentación que le estoy dando, prácticamente encuentra las respuestas, y también ustedes, desde su propia experiencia, lo pueden implementar, ¿verdad? Ok, seguimos. Esa las va a enviar ahora, ingeniero. La presentación, sí. ¿Sí? Sí, hoy mismo. Allá ya. Al correo. Al correo de ustedes se los envío, sí. Va, gracias. Para que está en el material, pero también me gustaría que la tuvieran, y ya entonces se los envío hoy en unos minutos al terminar ya con ustedes, ¿verdad? Bienvenida, Jocelyn, que sea casi al final, pero de todos modos queda eso, ¿verdad? Entonces, dejo abierto unos minutos más, y si no hay mayor pregunta, pues estaríamos terminando acá para que vayan también ya a descansar. Ya son casi las 10:22, en 8 minutos estamos terminando. ¿Alguna otra participación? ¿Pregunta? ¿Duda? Exactamente. Tengo una pregunta, ingeniero. Dígame, Ruth. De este material que está en la plataforma. Sí, todo este ahorita, sí, usted ingresa. Se va a estudiar, se va a estudiar también esto para el examen, al parcial. Correcto. El examen ustedes lo van a tener el día 20 de sábado 20 de octubre en la sede donde están ustedes asignadas. Ese es otro detalle. Ustedes van a llegar, no lo van a hacer desde su casa, atento, ¿verdad? No va a decir alguien porque no va a tener acceso. El encargado de sede les va a dar a la hora concreta, 10 de la mañana, les va a dar una clave para que puedan aperturar o accesar la prueba que van a hacer, siempre virtual, pero en la sede. Entonces, ¿qué materiales son los que van a estudiar? Bueno, los materiales que van a estudiar son: 1, lo que se refiere a la unidad 1, que fueron las teorías de aprendizaje, ¿recuerdan? 2, lo que se estudió en la unidad 2, que son los procesos cognitivos básicos y complejos. Y 3, la diversidad en el aula, las adaptaciones curriculares y este entorno de inteligencia múltiple en el área de matemática. Eso es lo que tenemos en general que preparar para el examen, ¿no? Bien, ¿otra duda? Solamente porque dígame. Es pesadito y es bastante. ¿Cómo? Todas las 3 unidades. Sí, correcto, entran las 3 unidades. Y deben venir preparadas para la prueba, que van a ser en algunos casos preguntas de opción múltiple,
y en otros casos preguntas abiertas para que dé respuesta concreta como desde su propia experiencia o desde el material que se tiene, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces con eso, si no hay otra intervención, cerraría este día esta tutoría virtual. Con esto tenemos ya cubierto el material y cualquier duda me la hacen llegar al foro de dudas de la plataforma o en forma opcional, pues ya saben que tenemos ese grupo de WhatsApp que hoy envié una invitación a las otras personas, pero la respuesta casi no se ha tenido. Entonces, pero la mayoría pues está ahí. Decía que 19 de 26, pues ya es buen número el que tenemos en el grupo y nos permite también contactar rápidamente, ¿verdad? Así que felicidades del día que hemos tenido de trabajo y felicitaciones en general a los que han estado participando. Me agrada que sea un grupo también que esté interesado en adquirir ser parte también de su propia formación, así que les invito a que sigamos así y que vayamos preparando lo que corresponde para obtener un resultado satisfactorio. En esta semana les agrego lo de las tareas que tienen. No lo he terminado, he estado con otra actividad, pero esta semana, previo a antes de que termine la semana, estaría ya enviando las notas que van a poder consultar ya en el lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, feliz noche, que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima. De aquí sería hasta pues prácticamente 3 semanas, ¿verdad? Estaríamos ya con la siguiente tutoría, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero, y feliz Ok, noche buenas también. noches. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, Gracias, muchas igual. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches a todos los compañeros. Perfecto. Gracias. Feliz noche. Hasta la próxima. ¿Ok? Hasta pronto.